Muy bien, buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Hernán Cortés, yo soy egresado de esta alma mater. Nos complace darle la bienvenida al primer conversatorio denominado Desarrollo de Líderes para el Territorio, que hace parte de un proyecto que estamos iniciando este año denominado Trabajo y Rectitud, Liderazgo para Conectar con el Territorio. Este evento tiene como finalidad establecer o dar un espacio de reflexión y de construcción colectiva sobre el papel del liderazgo en la enseñanza de la ingeniería, permitiendo que los profesores de la Facultad de Minas puedan fortalecer sus competencias en liderazgo con el propósito de modelar, de inspirar y de desarrollar competencias y habilidades de liderazgo en los estudiantes. Al final, el propósito que se busca con este proyecto es consolidar una cultura de liderazgo en la facultad, donde los docentes, entre otros actores de esta institución, actúen como agentes de cambio y promotores del compromiso profesional y social de los futuros ingenieros. Les agradecemos mucho la presencia de los que están participando en este momento de este evento y del cual voy a anunciar el orden del día. Vamos a iniciar con un saludo de bienvenida por parte de nuestra decana, Eva Cristina Manotas. Luego presentamos a los panelistas invitados. Seguimos con un diálogo inicial donde queremos poner una apuesta sobre precisamente el tema de este evento, el del desarrollo del liderazgo. Y finalmente un conversatorio para que ustedes también compartan sus inquietudes alrededor de esta temática con nuestros invitados. Muy bien, entonces sin más preámbulos, le damos la bienvenida y muchas gracias también a la decana Eva Cristina. Gracias. Bueno, yo creo que me voy a ubicar acá para no dar la espalda a nuestros invitados. Muy buenos días. Yo quiero dar en primer lugar un saludo muy especial a nuestros invitados especiales. Tenemos dos de la casa, la profesora Norma Botero, el profesor Juan Manuel Vélez y por supuesto una persona muy querida por nosotros aquí en Antioquia y en Colombia, el doctor Juan Luis Mejía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a Hernán, quien ha sido pues el que ha tenido esta iniciativa de traernos un programa maravilloso de formación en liderazgo para la comunidad académica de la Facultad de Minas. ¿Y qué es liderazgo y por qué es tan importante? Permítanme, yo hablo un poquito de cómo ha sido esa experiencia de liderazgo en mi vida. Cuando era niña, yo decía que quería ser abogada, psicóloga y profesora. Cuando tenía 6 años me hicieron esa pregunta, yo dije, yo quiero ser abogada, psicóloga y profesora. ¿Por qué a los 6 años una niña dice que quiere ser profesora? Resulta que mis primeros influencers fueron mis padres. Ellos fueron mis primeros héroes y los líderes de mi vida. Yo soy la orgullosa hija de 2 maravillosos profesores. Mi padre es ingeniero agrónomo, mi madre es licenciada en matemáticas y física y ambos han enseñado toda su vida en escuelas públicas. Mi madre me enseñó a leer cuando yo tenía 5 años, a esa edad ya yo sumaba y restaba y lo hacíamos jugando. Así que yo amé el tablero y la tiza desde muy pequeña. Tenía 6 años y observaba a esa maravillosa mujer empuñar una tiza y cambiarle la vida a muchos jóvenes que con sacrificio estudiaban en un colegio nocturno. Mis padres fueron mis primeros maestros y ellos han inspirado y motivado cada uno de mis días. De ahí en adelante, así lo he sentido siempre, tuve los mejores maestros
primaria y bachillerato, universidad, y debo decirlo aquí en este momento, la profesora Norma Botero fue mi profesora en la universidad, mi profesora de control estadístico de la calidad. Épocas doradas, con profesores únicos, apasionados y entregados. Confucio decía que donde hay educación no hay distinción de clases, y cuando pienso en estas palabras, mi corazón se estremece porque es muy cierto. Entren a un salón de clases, de cualquier curso, en cualquier nivel, y en ese lugar hay magia. Un espacio donde maestro y alumnos comparten y debaten acerca del conocimiento, esencial para que se multipliquen las cualidades y se eliminen las perversiones. El mismo Confucio lo enunciaba de la siguiente manera: amar la humanidad sin amar el aprendizaje degenera en necedad. Amar la inteligencia sin amar el conocimiento degenera en frivolidad. Amar la caballerosidad sin amar el conocimiento degenera en bandidismo. Amar la franqueza sin amar el conocimiento degenera en brutalidad. Amar el valor sin amar el conocimiento degenera en violencia. Amar la fuerza sin amar el conocimiento degenera en anarquía. Mis maestros han sido los líderes que han motivado y guiado mis decisiones. Sus palabras de vida han ido delineando ese camino que me ha traído hasta aquí, donde ahora soy la orgullosa decana de nuestra amada facultad. Como decana he tenido el privilegio de tener cerca a personas muy valiosas que me han aconsejado con cariño para aportar y contribuir a mi gestión y a mi liderazgo para que sea pertinente y apropiado. Un consejo que con frecuencia he recibido es que intente ser menos buena. Y es que el ser buena persona es una característica que resulta poco atractiva. ¿Quién quiere ser una buena persona? La mayoría de las personas prefieren ser exitosas, fuertes, inteligentes, poderosas, famosas, tener talento y o belleza, pero ¿buena persona? Hace poco, una amiga que quiero mucho me dijo que estaba muy triste, que le dolía el corazón, porque en el informe de notas del colegio de su hermoso niño le dijeron que ese pequeño terminaba primero las tareas y ayudaba a sus compañeros a terminar la de ellos. Si veía que otro niño se caía, él era el primero que salía corriendo a socorrer a sus compañeros. Y yo le dije, ¿y por qué te pone triste? Yo me lo comería a besos. Su respuesta fue contundente: es un niño bueno y va a ser buena persona. A los buenos nos hacen daño. Yo no quiero que mi niño sufra. Ser buena persona es ser alguien que tiene entre sus intereses algo que lo liga a otros de una manera profunda y directa. Es decir, no quien renuncia a sí, sino la que encuentra en su interés, en su satisfacción y felicidad, incluida la plenitud del otro. La quiere, la necesita, le gusta. Ser buena persona es la demostración de la mayor fuerza. Uno está bien en sí mismo y proyecta su fuerza en el deseo de ver crecer a los demás, desear el desarrollo, amor de lo que es, por cuidado y aceptación, por regocijo existencial. El bueno siente amor, tiene habilidad en su sensibilidad, la experiencia del amor. Dirige ese amor hacia las cosas y las personas y encuentra siempre procesos de crecimiento. Ser bueno no es ser bobo. El bueno tiene el poder de darse los mayores placeres de la vida: el amor, el entusiasmo de estar en el mundo y recibir su luz,
alguien que disfruta siendo y ayudando a ser, alguien enamorado de la evolución propia y ajena. Ser bueno es excitante porque su amor alienta al desarrollo y el desarrollo despierta y excita. ¿Y por qué digo todo esto? Necesitamos mejores líderes. El mundo necesita un mejor liderazgo. No podemos seguir permitiendo que el poder de tomar decisiones, de mover, de transformar, esté en líderes que no son buenas personas. Y para poder formar a esos líderes, no es solamente pensar en que tenemos que formar a nuestros estudiantes. Nosotros, los profesores, también tenemos que prepararnos, debemos formarnos. Necesitamos personas que tomen buenas decisiones, que guíen, que inspiren, que motiven, que transformen. No líderes que destruyan, que dividan o muevan sus tentáculos para su beneficio personal. A esos malos líderes los llamo yo líderes cuyas palabras no son de vida, sino de muerte. Para poder tener buenos líderes es importante formarlos. Deben confiar en sí mismos y generar confianza. Y para lograr esa autoconfianza hay que estar preparados. Bienvenidos al programa de liderazgo de la Facultad de Minas. Se llama Trabajo y Rectitud, porque el trabajo, el amor, la disciplina, el compromiso con lo que hacemos nos ha destacado en estos 138 años. Y lo hacemos con rectitud, con ética, con integridad, porque nos gusta hacer las cosas bien y para bien. Muchas gracias. Muchas gracias, decana Cristina. Muy bien, aunque algunos de ustedes, asistentes y los que más adelante podrán ver esta grabación de este conversatorio y conocerán a Norma, a Lucía, a Juan Luis o al mismo Juan Manuel, pero les voy a contar un poco de su hoja de vida, que nos parece pertinente precisamente compartirla. Norma Lucía Botero Muñoz, ingeniera administradora de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en modelamiento económico de Michigan State University. Su carrera profesional se desarrolló en el medio académico, siendo profesora durante 38 años y donde orientó 24 tipos de asignaturas en pregrado y posgrado. Además, se desempeñó en el campo administrativo como jefe de la sección de administración, secretaria de la facultad, directora de los programas de ingeniería administrativa e ingeniería industrial y directora del departamento de sistemas y administración. Además, y como es natural, tuvo una labor destacada en el campo de la investigación y la consultoría durante su ejercicio docente. Norma Lucía fue la primera docente en la historia de la Facultad de Minas, promovida a profesora titular en 1997. Además, ha sido reconocida como profesora emérita de esta universidad, medalla al mérito docente, mejor docente de la Facultad de Minas, mejor docente del programa de Ingeniería Administrativa y del programa de Ingeniería Industrial, 2 premios a COFI por aportes al desarrollo de la enseñanza en ingeniería y para académico en el Consejo Nacional de Acreditación. También nos acompaña Juan Luis Mejía Arango, que ustedes también lo conocen bien. Juan Luis es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Durante su extensa vida profesional ocupó un sinnúmero de cargos en los sectores público y privado, entre los que destacamos director de la Biblioteca Pública Piloto, director de la Biblioteca Nacional de Colombia, director de la Cámara Colombiana del Libro, director general de Colcultura, secretario de Educación de Medellín, ministro de Cultura, cónsul de Colombia en Sevilla, España, y rector de la Universidad EAFID durante 16 años. Cuenta con una valiosa experiencia académica siendo profesor universitario y de igual forma ha ofrecido distintas conferencias en universidades de Europa y América. Se destaca también una vasta experiencia y publicación en libros, capítulos de libros, artículos y catálogos.
Juan Manuel ha sido reconocido a lo largo de su trayectoria profesional en premios como la Orden Alejandro Gutiérrez de la Gobernación de Caldas, Gran Cruz al Mérito del Departamento de Santander, Orden Cívica al Mérito Ciudad de Chiquinquirá, Medalla Cívica Pedro de Heredia, Gran Cruz Marco Fidel Suárez, Medalla al Mérito Educativo y Cultural Porfirio Alba Jacob, Medalla Militar Fe en la Causa del Ejército Nacional de Colombia, servicios distinguidos de parte del Ministerio de Defensa Nacional, Orden del Centenario Manuel Uribe Ángel de la Academia Antioqueña de Historia, Medalla Alcaldía de Medellín, categoría oro, y Orden al Mérito Militar General José María Córdoba. En la actualidad pertenece a varias juntas de fundaciones y también de Inés Moda y de Interactuar. Y nos acompaña también Juan Manuel Vélez Restrepo, de la casa también, igual que Norma, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Sao Paulo y doctor en Ingeniería Área Metalúrgica y Materiales de la Universidad Politécnica, de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Su desempeño profesional también estuvo encaminado en el ámbito académico universitario. Fue docente e investigador de la Facultad de Minas por más de 40 años en las áreas de Ciencia y Tecnología de los Materiales y Gestión de Proyectos, y en la que se destacan publicaciones y las direcciones de tesis de doctorado y de maestría. En el campo administrativo asumió varios cargos dentro de la Universidad Nacional de Colombia: coordinador del programa de doctorado Ciencia y Tecnología de los Materiales, coordinador del Laboratorio Tecnología y Diseño de Materiales, director de la Oficina de Investigación y Extensión, decano de la Facultad de Minas, director del Instituto de Educación en Ingeniería, director de la Oficina de Planeación y decano ad hoc de la Facultad de Ciencias de la Vida. Juan Manuel ha sido reconocido como investigador emérito con vigencia vitalicia por parte del Ministerio y también ha obtenido galardones como Excelencia Académica y Docencia Excepcional otorgados por la Universidad Nacional de Medellín. Muy bien, agradecemos mucho a Norma Lucía, a Juan Luis y a Juan Manuel su presencia, y entonces vamos a dar paso ya al conversatorio propiamente dicho, mediante lo que hemos denominado un diálogo inicial. Hemos preparado pues, algunas preguntas previas con base en la temática de este conversatorio: desarrollo de líderes para el territorio. Hablar de liderazgo, y tal vez precisamente lo tengo como una experiencia propia, es uno de los temas más estudiados en el mundo empresarial y en la gerencia. Uno se pierde en miles de artículos, de libros, y ahora precisamente no solamente las universidades sino las redes están abarrotadas hablando de liderazgo, de coaching. Las empresas y el medio, porque yo he estado ahí durante más de 30 años, nos piden que formemos líderes en las instituciones de educación superior. Y este es uno de los motivos que nos trae acá para iniciar este ciclo de conferencias, para hacer un trabajo fuerte durante estos próximos años en que los ingenieros de la Facultad de Minas, como lo decía la decana ahora, fuera de seguir siendo técnicos y de seguir siendo expertos y de la labor que hemos tenido en el mundo organizacional, al igual que muchos otros profesionales, pero que tengamos esa formación, esas habilidades que requieren y que nos puede dar el liderazgo. El fenómeno del liderazgo, y lo hablaba en estos días con unos colegas profesores de acá, puede ser entendido no solamente como una competencia, es también un proceso, es una relación de poder, es una situación, a veces son comportamientos. La pandemia nos exigió algo hace unos 4 o 5 años, ¿sí? Y debe ser asumido por personas que lideran proyectos o que lideran un área dentro de una organización. Queremos entonces por eso arrancar con una pregunta inicial, bajo la experiencia y la perspectiva de nuestros invitados. ¿Cómo puede entenderse el liderazgo y cuál es su verdadera, o cuál es su esencia más bien, que lo define y lo caracteriza? Arranquemos. ¿Quieres arrancar, Norma, o arrancamos? Vamos a arrancar entonces con Juan Luis Mejía,
es nuestro invitado que no es de la casa, entonces arranquemos con esta pregunta, por favor, para los tres panelistas. Muchas gracias, decana, por esta invitación. Un saludo pues a mis admirados compañeros de mesa. Y dos cosas iniciales. Una, cada que entro a este lugar me siento como sobrecogido. Creo que no hay un lugar, tal vez en México, pero no en América, un lugar tan sobrecogedor realmente como este que ideó el maestro Pedronel. Y segundo, pues venir a hablar de liderazgo en el lugar del liderazgo. Si algo tiene la Escuela de Minas y luego la Facultad de Minas, es que más que formación de ingenieros, ha sido la formación de líderes del país. Basta leer los estudios y el libro maravilloso del profesor Alberto Mayor Mora, Ética y Productividad en Antioquia, para uno entender que el desarrollo de esta región no hubiera sido posible sin dos centros de formación fundamentales, que fueron la Escuela de Minas y la Escuela de Artes y Oficios. De manera que me siento un poco cohibido de estar hablando en este lugar y en esta institución de liderazgo, porque si algo tengo que aprender todavía es de la herencia de la escuela y de la Facultad de Minas. Un poco para entender de qué vamos a hablar, me voy a referir un poco como al origen. La palabra líder es un anglicismo, todos sabemos que viene del líder, y que fue incorporado, dijéramos, al lenguaje de nuestra sociedad más o menos en los años 70, 80 del siglo pasado, y como decía el profe, por toda la tendencia y todas las influencias que empezaron a llegar de la administración de empresas. Si uno toma la literatura hasta antes de los 70 o los 80, uno no encuentra el concepto de liderazgo en Colombia. Se hablaba de jefe, del caudillo, del gerente, del director, pero no del líder. Curiosamente, la palabra líder empieza a usarse en el deporte, y no como quien guía, sino como quien gana. Si uno hace un recuento, empieza a hablarse del líder de la Vuelta a Colombia, del líder del campeonato de fútbol, etc. Pero solo luego empieza el concepto de liderazgo, que además tiene una etimología en inglés que es muy bonita. Líder en inglés es esa parte, los que han pescado saben que los anzuelos o la caña de pescar tiene un nylon, pero entre el nylon y el anzuelo y la pesa hay un fragmento que precisamente se llama el líder. Y ese líder es el que permite dirigir el anzuelo hacia el lugar a donde el pescador desea. De manera que etimológicamente la palabra del liderazgo está íntimamente asociado con el concepto de dirección. Hacia dónde quiero dirigir, hacia dónde quiero llevar mi vida o la organización que me han encomendado. Entonces, ese primer concepto de liderazgo asociado a dirigir, a querer llegar a un lugar, es parte esencial y fundamental del concepto de liderazgo. Luego, ese liderazgo pues está rodeado de unos atributos que creo que vamos a hablar ahora alrededor de esos atributos que debe tener quien ostenta el rango de líder en cualquiera de las funciones de la vida. Entonces quería como iniciar, profe, como con esa
con esa reflexión inicial. Muchas gracias, Juan Manuel. Norma. Bueno, gracias, decana, y gracias a todo el equipo por esta invitación. Es un tema, obviamente, que damos sentado, que es natural en la escuela de niños, como plantea el doctor Juan Luis, ¿cierto? Está bien plasmado, pero que yo creo que con las nuevas sociedades que emergen es necesario repensarlo, y repensarlo sobre todo en dos frentes, en la antología, en el trabajo del doctor que se hizo sobre trabajo de Alberto Mayor, a quien invitamos varias veces aquí en la celebración de todos los años que hemos celebrado. Aparece claramente unos elementos de por qué la Escuela de Minas, cuya designación era como la más propia en ese momento, ejerció la influencia que ella ejerció. Entonces yo quiero tocar unos 2 o 3 elementos y confrontar cómo está la sociedad de hoy con la sociedad de entonces. Me parece que en el despertar en Colombia de la sociedad industrial o de la industrialización era muy claro para ese momento en la Escuela de Minas cómo tuvo que liderar, y gran parte de la transformación y de la implementación de los recursos económicos provenientes de la minería y del café para hacer una ciudad industrial necesitaba evidentemente un brazo del conocimiento muy fortalecido, y ahí la facultad ejerció realmente ese papel. ¿Cómo lo ejerció? Que es la característica fundamental que tuvo, es con un compromiso y una vinculación directa con el medio. Es decir, ellos participaban del medio, participaban, no simplemente, y voy confrontando con lo de hoy, no es que vendían asesorías, no es que hacían proyectos de esto, no, ellos iban y resolvían. El problema del petróleo era un problema porque se acababa la concesión de mares y había que retornarla y no había cómo recibirla, y entonces esta escuela dijo, vamos a formar la gente que reciba esa concesión, y nace con petróleo. Entonces no son solo hitos, son procesos que instauraron, ¿cierto? Igualmente en todo el compromiso minero, en el desarrollo de los hornos de lo que fue Eldar aquí, ¿cierto? La industria del vidrio, en los desarrollos de los hornos de las cementeras, eran compromisos directos de trabajo mancomunado entre una comunidad académica, entre una comunidad de profesionales y el medio. Y eso en el escenario de hoy yo lo veo un poco perdido. Y yo creo que ese es uno de los elementos esenciales para recuperar lo que llamaríamos el liderazgo institucional, de cómo hacerlo. Y no es simplemente a través de comunicados, sino hay que ir a hacer un trabajo real en la calle. Hay que vencer esta palabra que encontramos cada rato en las reuniones, es que le falta calle, ¿cierto? Entonces a los muchachos y a los profesores hay que darles calle. ¿Y cómo es en la calle? Hay que trabajar con las comunidades, con las empresas, etc. En el término de la enseñanza, ya lo miraremos ahora, también hay que hacer un trabajo interno que creo que es una gran oportunidad. Pero dejaré aquí para que la profesora Norma haga su intervención, dejando marcado que la escuela de minas no puede ser nuestra añoranza, tiene que ser nuestro aprendizaje. Y no es que vamos a volver a ser la escuela de minas, no, estamos insertados en la Universidad Nacional, que tiene toda una identidad que nos marca también, ¿cierto? Con sus pros y sus contras, pero fundamental, no
como oí en un foro por ahí reciente, no se trata de en la ciudad, hay que recuperar a EPM como era hace, no, hay que pensar en la EPM del 2100. ¿Para qué te vas a poner a pensar en EPM del 2030, de 1930? No, pensá en la del 2100. Entonces tenemos que recuperar ese liderazgo, pero de cara al futuro. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se está escuchando? Bueno, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Con respecto, digamos, a las preguntas, y básicamente con respecto a la que nos acaban de hacer, yo tengo es como un pensamiento en dos sentidos. Uno es cuál es en realidad y efectivamente lo que sería un liderazgo institucional y cuál sería en realidad un liderazgo personal. Entonces a mí me parece que lo que hay que entrar a mirar y saber en cualquiera de los casos es quiénes son los seguidores. O sea, se es líder si hay una masa que lo siga. Si no hay una masa que lo siga y que continúe con los procesos y sea capaz de hacer reingeniería de esos mismos procesos que se dieron, o sea, de como la base, no hay en realidad liderazgo. Con respecto, digamos, a que si uno puede hacer un diagnóstico, si fue antes, si fue después, no, el liderazgo es hacia el futuro. Lo pasado es experiencia, lo que viene para adelante es el futuro. Entonces hay que empezar a hacer la construcción de futuro dentro del entorno del ya, del entorno dentro de 50 años, si podemos llegar hasta allá. Pero la idea es eso. Entonces, cuando a mí me hicieron la pregunta, yo decía, a ver, ¿quién es? ¿Es la institución o es el liderazgo? ¿Qué hace la institución? La institución como institución es una institución que lo que cuenta es con personas que deben manejar una cantidad de recursos que van a ser diferentes según los desarrollos tecnológicos. En ingeniería, sobre todo, que sería este tipo de facultad, el liderazgo se mide es con resultados concretos, no se mide con comunicaciones o con eventos o con fotos, no, es con resultados concretos. Entonces, un resultado concreto es, mire, vamos a hacer una gran represa. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo podemos liderar eso? Entonces, vamos a tener personas que tienen mucho conocimiento. Lo que se puede liderar dentro de la facultad es el conocimiento que tienen sus actores. ¿Cuáles son sus actores principales? Son los docentes. No se es líder por llegar a un cargo directivo y menos dentro de una institución universitaria, porque en una institución universitaria hoy usted es rector, pero mañana vuelve a ser profesor. Hoy usted es decano, pero mañana vuelve a ser profesor. Entonces, ¿qué es en realidad lo que hay que entrar a liderar? Es el conocimiento, el área que se tiene, cómo se puede dar respuesta sobre ese conocimiento, y yo pienso que es ahí donde está el futuro del liderazgo, no que pasaba hace 50 años, no, hace 50 años pasaron muchas cosas, yo inclusive hace 50 años ya era profesora de esta institución, entonces son cosas distintas, han pasado muchas cosas, mucha generación. Muy bien, muchas gracias a Juan Luis, Juan Manuel y Norma en esta primera pregunta pues, de ambientación, y realmente este proyecto de trabajo y rectitud que buscamos que el liderazgo nos permita hacer esa conexión con el entorno, que la facultad está viva y que, como lo acaban de decir los panelistas, debemos responder no solamente a la hora, sino al futuro, como le decía Juan Manuel. Si bien hay una serie de actores, está el personal administrativo, los estudiantes son responsables, pero hay un actor fundamental que son los profesores, ¿cierto? Es claro. En una facultad como esta, en una universidad como la Nacional de Colombia, siempre trazamos en un proceso administrativo una serie de estructuras que a veces se vuelven técnicas y que son realmente necesarias para desarrollar el proceso de formación de los estudiantes. Si tenemos en cuenta el liderazgo,
como algo que las universidades vienen preocupándose en ellas. La mayoría de las empresas acá en el Valle de Aburrá, por lo menos, algunas de ellas yo he trabajado en estos temas de liderazgo, ya hay una preocupación formal por establecer dentro del currículo, dentro de una serie de actividades para desarrollar habilidades de liderazgo. Entonces aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué competencias, cualidades o características relacionadas con el liderazgo serían claves para la formación integral de estudiantes en ingeniería? Y que ahí pues los profesores y obviamente los que son responsables de las unidades académicas o lo que decía Norma, los líderes institucionales deben tenerlo en cuenta para guiar a esos estudiantes que en el fondo son nuestra razón de ser en una institución como esta Facultad de Minas. ¿Quién quiere hablar? Juan Manuel, por favor. Juan Luis. Bueno. Voy a intentar como transmitir algunas de las que yo pienso. Una, y el profe que estudió en Brasil y conoce el portugués de Brasil, hay una palabra en portugués de Brasil que no existe en español, que es incompletud. Y es la conciencia de incompletud, de que estamos incompletos siempre. Y esa conciencia de incompletud nos lleva a varios caminos. Uno, el ansia permanente de conocimiento. Saber que, como decía Sócrates, solo sé que nada sé. Que o como decía Stanislao Zuleta, la sensación que la ignorancia no es una sensación de vacío, sino de llenura, que por el contrario el conocimiento es una sensación de que cada que llegamos a un punto, ese punto es no un punto de llegada, sino de 1000 partidas. Entonces, esa sensación de que siempre estamos incompletos, de que siempre hay que llegar más allá. Y eso genera también una actitud que me parece fundamental en un líder, y es la humildad. La humildad opuesta a la arrogancia. No hay nada más fastidioso que un líder arrogante. No hay nada más admirable que un líder con una verdadera humildad. Yo puedo tener muchos ejemplos y uno de ellos es que fue pues, uno de mis maestros egresado de esta facultad, que era el doctor Nicanor. ¿Y qué le admiraba yo al doctor Nicanor? En el momento cumbre de su carrera, el hombre manejaba el 8% del PIB de este país. Pero cuando uno llegaba a hablar a esa oficina inmensa de Suramericana que imponía respeto, lo primero que él hacía era ponerse en la estatura de uno y decir, mira la embarrada que acabo de hacer, mira la metida de pata que acabo. Él se bajaba, dijéramos, de ese falso pedestal y se ponía al nivel de todos y al nivel de uno. Me recordaba siempre esa frase tan bella en las memorias de Adriano, que Adriano ya al final de su vida se jactaba de que él había tratado de igual manera al emperador o al más humilde de los servidores del imperio. Y eso me parece que esa incompletud, esa conciencia de que somos y que siempre buscamos más, también nos genera esa sensación de humildad. No hay nada más chocante que el líder arrogante. Entonces, como una primera. Lo otro es la búsqueda siempre del saber. Y al hablar de una de las preguntas que nos planteaba el profe, del conocimiento, primero que todo, yo tenía también un profesor en Brasil, muy formado en la escuela francesa, que decía siempre, población y territorio. Si usted quiere ser verdaderamente un líder transformador, ¿usted en dónde está parado? ¿Cuál es el conocimiento? Otro, también egresado de esta escuela y
con el que me fascinaba caminar era con el profesor Michel Hermelín. Caminar con Hermelín era como caminar con una enciclopedia, donde uno veía un barranco, Hermelín veía la historia de la geología, de cómo se formó este territorio. De manera que esa necesidad de conocer el territorio donde uno va a actuar. Yo ahora doy clases en bachillerato. Me impresiona el desconocimiento de la geografía antioqueña, por ejemplo. Si hay algo que debemos conocer profundamente es esa geografía y la población. Estamos viviendo un momento de cambio y en eso estoy de acuerdo con el profe. El año pasado hubo menos de 500.000 nacimientos en Colombia. Eso quiere decir que la población colombiana está viviendo una transformación tremenda. Es que en 1963, antes de Profamilia, había 7 hijos por mujer. Hoy ya estamos en un punto negativo. ¿Cómo vamos nosotros a intervenir en esta sociedad? Vamos a seguir haciendo hospitales infantiles, hospitales geriátricos. Entonces, los cambios de la población son fundamentales. Entonces, territorio y población en ese tipo de conocimiento. Lo otro que te lleva a esa sensación de incompletud es rodearse siempre de alguien mejor que uno. Un líder no conoce todo, un líder no puede hablar de todo, es imposible hoy, pero un líder que se rodee de un grupo que lo complemente en sus ausencias, en sus limitaciones, es un líder que tiene por qué triunfar, sobre todo cuando ejercemos, dijéramos, direcciones académicas. Pues un rector, un decano no puede conocer de todas las materias ni de todas las áreas, pero sí rodearse de los mejores y de los que saben, porque a veces tenemos que tomar decisiones muy informadas. Miren, yo recuerdo con pavor el 13 de marzo del 2000, el día en que tuve que tomar la decisión de cerrar la universidad. Pero yo no tomé esa decisión por intuición, sino que tomé esa decisión cuando escuché a los de biología qué significaba realmente la COVID, qué era realmente ese virus. Entonces, tomar decisiones informadas, porque uno no está informado de todo. Y por eso hay don Gustavo Toro, otro de mis referentes, un hombre muy intuitivo, pero siempre tenía una consigna que había leído del epitafio de uno de los, grandes industriales del acero en Estados Unidos, que dice: aquí yace quien siempre se rodeó de alguien mejor que yo. De manera que esa sensación de incompletud es también sensación de que no la sabemos todas. Y una última, dijéramos, de esa capacidad, porque el verdadero líder, y como decía la profe, es a quien siguen, ese guía es a quien siguen. Y el doctor Nicanor, que siempre me decía frases tan ciertas, en el mando de personas, me decía una cosa que era tan bonita y me decía: siempre felicita en público y reprende en privado. No humilles a nadie en público. Siempre felicita en público, pero no me voy a meter en política, pero una cosa que me molesta mucho de algunos presidentes, no solamente el actual, es la reprimenda a ministros. Es que un ministro de Estado es una persona que tiene una alta dignidad, y humillarlo en público, eso no está bien.
reprenda en privado. A mí me tocó trabajar con 4 presidentes de la República y siempre las reprimendas eran en privado. Yo me acuerdo los regaños que me pegaba Belisario, pero en privado, pero siempre él estaba exaltando lo que yo hacía en público. Yo creo que eso hace parte del verdadero líder. Ahora seguimos. Muy bien. Para darle continuidad a esa bella introducción que hace Juan Luis sobre las características, yo creo que hay unas 2 muy importantes que yo resaltaría. En primer lugar, es el trabajo en equipo. No lidera quien no sea capaz y tenga la actitud, más que la capacidad, porque yo creo que la capacidad viene después de que uno tenga actitud. La actitud de trabajar en equipo, y esa actitud requiere una cosa fundamental, y es reconocer a cada uno en sus capacidades y darle el liderazgo. Yo creo que el liderazgo en equipo no es justamente el liderazgo de quien dirige, del líder mayor, sino que, y así lo consideré siempre, lo que yo tenía en los equipos de trabajo, por ejemplo en planeación, yo reformé la oficina de planeación de esta sede, porque ella era jerárquica. Entonces era un funcionario que dependía de aquel. Yo no, eso se acaba. Todo el mundo quedó en el mismo nivel y cada uno era un líder de su proceso. Y como decía el profesor Juan Luis, yo me podía retirar, tenía que estar en Bogotá en una reunión a otra, y cada uno respondía por su proceso. Y en las reuniones en conjunto se maduraba ese proceso y se llevaba, y ya el líder mayor lo discutía o lo repensaba. Esa es una actitud muy importante, y es el trabajo en equipo, pero tiene que tener una capacidad de delegar. En segundo lugar, que como decía Hernán, ha sido muy estudiado en los temas organizacionales, ¿cuáles son las características? Hay una que es la capacidad de gerenciar. Tiene que sacar resultados, tiene que producir, como decía Norma, resultados del equipo y no sus resultados. Ahora, si trabaja en equipo y después va y presenta los resultados como de él, está borrando lo que logró, ¿cierto? Entonces, esa es muy importante, y en eso no lo haces si no delegas, si no reconoces los éxitos de los otros, del equipo sobre todo. Uno tiene que dejar por donde pase procesos. A mí me preguntan, ¿y qué hay de planeación de la sede de Medellín? No sé nada. Yo pasé por allá y me fui en el 24 o en el 23 a finales y ya, no más. Yo no sé más, dejé unos procesos, es de quien, es decir, uno no hereda nada de esto, uno no se lleva nada. Por eso uno tiene que dejar equipos. Y finalmente, yo creo que el concepto de planeación tiene que estar en la cabeza de un líder. Pero ese concepto de planeación, que ha cambiado debido a estos entornos VUCA, como los llamamos, ¿cierto? Volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, es que la planeación, hacíamos planes de 10 años. Cuando yo llegué a la decanatura de la Facultad de Minas, hice plan de desarrollo de la Facultad de Minas del 7 al 17. En el 12 no había nada de lo que uno se había imaginado. Entonces, hoy en día la planeación y los cambios tienen que ser muy importantes. Y esa última palabra que acabo de mencionar, que es muy mal utilizada, porque el cambio no puede ser el objeto de nadie y no puede ser el punto de llegada, porque entonces cuando llegas a algo que es una foto de donde quieres llegar y llegas, y lo que llega ya la sociedad lo habrá cambiado. El cambio tiene que ser, es la actitud permanente de admitir lo complejo, de admitir los otros puntos de vista y la capacidad de mirar de manera amplia esta sociedad tan compleja y tan impredecible, que yo creo que ahorita hablamos un poco más sobre qué va a pasar con los jóvenes que están llegando o que no están llegando a estudiar ingeniería. Bueno,
Con respecto, digamos, a ese tipo de preguntas, o el tipo de preguntas que hicieron, yo respondería algo como lo siguiente. O sea, desde el punto de vista institucional, en ingeniería, yo diría que básicamente, y apoyándome en lo que ellos dijeron, es básicamente, bajo el criterio de trabajo y rectitud, ejecutar hasta el final los trabajos. O sea, hacer un trabajo y hacerlo con rectitud. Eso tiene que ser un lema de la facultad y tiene que ser un lema que no es que se lea, sino es que se haga. O sea, todo lo que tenga que hacer el estudiante lo va a hacer con rectitud. Bueno, si hay necesidad de trabajar en equipo, se debe trabajar, pero es aquel equipo, no en el cual yo voy a ser el líder, sino el equipo que va a asumir el liderazgo de un conocimiento específico. Y ahí es cuando voy a trabajar en equipo. Y la otra parte que me parece a mí que sería fundamental, que lo decía aquí el profesor Juan Manuel, es dar el reconocimiento, pero a ese equipo de trabajo. Y en cuanto a la institución como institución, para poder lograr liderazgo, tiene que tener en cuenta que tiene que ser capaz de tener habilidad para abordar los cambios. En esa habilidad para abordar los cambios que exige la sociedad y que se están dando en un momento específico y se dan de una, se tiene que utilizar no la eficiencia sino la eficacia, lograr encontrar el resultado para ir de A a B tratando de llegar es a través de una recta, que eso es en realidad la formación en ingeniería, que es de todos los posibles caminos que hay para ir de A a B, tratar de lograr de ir de A a B, pero en línea recta. Básicamente, yo diría que eso se puede dar tanto dentro de la institución, si lo que es la comunicación de la institución no está congelada, porque en caso de que la comunicación esté congelada, no se hace nada. La comunicación no es información. Por ejemplo, yo leo en este momento que sale el boletín de la Universidad Nacional o de cualquier facultad diciendo hay una patente, reconocimiento, orgullo Universidad Nacional por este trabajo. Termina uno de leer el artículo y no dice con quién se puede contactar para conocer más. O sea que eso es simplemente información, eso no es comunicación, porque el que lea el artículo tiene que tener la capacidad de buscar y dónde lo va a buscar. Entonces, la universidad tiene que hacer comunicación y ya no tiene que hacer comunicación solamente dentro de las aulas de clase o al interior de la universidad, sino que tiene que estar en capacidad de abrir todos esos canales de comunicación con el medio, que se conozcan las necesidades. Y ahí en ese momento es que uno va a poder saber hasta dónde se tiene liderazgo en el conocimiento. Y no solamente es que yo le doy información, pero ahí se quedó. No, no es eso. Hay que buscar cómo llegar con trabajo y rectitud, ¿hasta dónde? Hasta el final. Ejecutar, dar soluciones a la comunidad, dar soluciones a las empresas, dar soluciones a muchas entidades. Y desde el punto de vista de virtualidad, todos esos canales ya están establecidos, ya esos canales se conocen. Entonces es como tratar de hacer como ese énfasis, como ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias a Juan Luis, a Juan Manuel y a Norma. Vamos a hacer una última pregunta y abrimos el espacio para que ustedes también puedan compartir y conversar también con nuestros invitados. Ahí nos queda, la verdad que a mí me estremece mucho lo que ellos plantean y de lo que uno lee tanto en las tesis, en los libros pues, que hablan sobre la humildad, el líder como agente de cambio, el líder que delega, el trabajar en equipo, el líder que está orientado a resultados y que tiene que dar resultados. Entonces uno dice, bueno, parece ser que lo que está en los libros sí es cierto, pero entonces venga, hagámoslo aquí en la facultad, hagámoslo en esta universidad, hagámoslo en las otras universidades, porque ese es el reto y ese es el propósito entonces de lo que estamos desarrollando en la mañana de hoy. Esta última pregunta tiene que ver precisamente con eso, pero bueno, vamos entonces a la acción, porque dentro del proceso educativo no solamente los líderes, Norma, los líderes institucionales
el personal administrativo, la decana, el secretario, sino los profesores. Tienen esa responsabilidad muy directa por ser los que están en el momento de verdad, los agentes primarios, están en el contacto directo con los estudiantes, en el aula de clase, en los laboratorios, en el proyecto de investigación, en todo momento. Entonces, ¿qué deben hacer las unidades académicas, también los líderes institucionales? ¿Y qué deben hacer específicamente los profesores? ¿Qué estrategias para motivar e inspirar a los estudiantes de tal manera que ellos asuman el liderazgo en el futuro? Es decir, cuando ellos ya vayan a desempeñarse. Y aquí es donde nosotros, digamos, lo hace de una manera coloquial, los vamos a pellizcar y a decirle, bueno, es que se necesita esto más. Entonces, ¿qué estrategias deben hacerse, Juan Luis? Bueno, yo voy a hablar pues como mi experiencia. Y como decía el profe, no nos podemos quedar en la Escuela de Minas, la mítica Escuela de Minas, sino que tenemos que pensar hoy qué es la pedagogía, cómo se transmite conocimiento, cómo se genera conocimiento, etc. Y ahí sí debe haber un gran cambio en las pedagogías. Primero, lo que siempre hemos, o que se ha impuesto en los últimos tiempos, que es el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Hoy, pedagógicamente, no nos interesa tanto qué enseñamos, sino qué aprendieron. Es decir, que el foco se traslada del profesor o del maestro al estudiante. Y eso implica una transformación muy grande del maestro y del profesor. Cuando yo recorría el campus y ¿para dónde vas, profe? Y me decía, a dictar clase, y dice, estás jodido. Pues porque es que el dictador de clase, en la doble acepción de la palabra, ya no existe. Pues dictar clase era cuando abran el cuaderno, saquen el cuaderno, abran lo que voy a hacer el dictado. Hoy ese rol del maestro es completamente distinto. ¿Por qué? Porque los maestros perdimos el monopolio del conocimiento y de la información, y ese está ahí. Entonces, hoy, más que un dictador de clase, es un guía en el camino del conocimiento, en la aventura del conocimiento. Es que es lo que yo siempre les digo, mire, si nosotros logramos despertar esa llama, el ansia de conocimiento para siempre, hasta el último día, hemos cumplido nuestra misión. Es que hoy la misión del maestro es esa, es, hombre, ¿cómo logramos que en el área en que yo estoy haya siempre esa ansia de saber, de conocer más? Si nosotros logramos ese cometido, hemos logrado, porque es que la información está ahí, es que como nunca antes, y más ahora con la inteligencia artificial, es que el papel del maestro tiene que cambiar fundamentalmente. Mire, yo para prepararme aquí, pues empecé a meterme a inteligencia artificial, a decir, hombre, vea, yo soy Juan Luis Mejía, tengo que ir a participar en un foro sobre, háblame sobre liderazgo, y vea, ahí tengo en el carro, me sacó como 7 páginas. Entonces no hay que inventar nada, lo que hay es eso, frente a los estudiantes. Uno, despertar el ansia de conocimiento. Desde el primer día, como decía Carl Sagan tan hermoso, Carl Sagan, acuérdense que Carl Sagan escogía siempre dar clase en el primer semestre, porque decía, hay que enamorar al estudiante del conocimiento desde el primer día. El primer día, lo que antes se hacía tan frecuentemente, que llegaba aquel hombre, se paraba en una tarima encima de los estudiantes. Una de las cosas que más me costó a mí en esa vida fue quitar esas tarimas. Esa cosa que el profesor está por encima, y hacerlo enamorar de su profesión, de su conocimiento, su ansia de conocimiento.
Segundo, escuchar, pero escuchar no con ánimo simplemente de que yo lo oí, sino porque es que hay ideas importantes también. Y ese empoderamiento que uno le da al estudiante es fundamental, porque eso le genera confianza. Y una cosa que es importantísima, irle dando responsabilidades poco a poco, irle dando responsabilidades. No aquellos profesores que se subían a la tarima y decían: bienvenidos, solo el 5% de ustedes van a pasar esta materia. Eso hoy no tiene sentido. Hoy cada uno de ustedes va a ser una persona fundamental en las áreas donde se van a desempeñar. Y ese ir empoderando al estudiante. Y otra cosa que me parece a mí, y por la experiencia, esa motivación al conocimiento se da fundamentalmente en proyectos. Nada empodera más a un estudiante que ponerle retos concretos. Y yo creo que también esa cosa que hablamos tanto en la academia de la interdisciplinariedad, que hoy es fundamental, la capacidad de comunicarnos entre distintas áreas del conocimiento. Esa interdisciplinariedad se da básicamente en proyectos conjuntos. El ejemplo mayor era cuando construimos ese carro solar en la universidad para competir en esa competencia en Australia. Usted es capaz de construir un carro que se alimente solo de energía solar, que no pese más que una nevera, y que usted va a atravesar el desierto de Australia, 3.000 kilómetros, donde las temperaturas de día son de 50 grados y de noche de -5. Ese solo reto cambió completamente la pasión por el conocimiento y por el hacer, como decía la profe. De manera que yo creo que pedagógicamente tenemos que cambiar. Admiramos, pero yo creo que la época del Peludo Mejía, del profesor Mira, de todos aquellos míticos, ya fue. Y hoy es otro tipo de relacionamiento con el profe, con el estudiante, que no es el... Es que alguien me decía: ¿sabe cuál es la definición de estudiante? El que estudia el día antes. Eso hay que romperlo. El estudiante es el que estudia permanentemente y para el resto de la vida. Es que hoy el que termina de estudiar, cuando yo salí de la universidad uno terminaba de estudiar, colgaba un diploma y ya. Hoy el que termina de estudiar se lo lleva el diablo. Bueno, muy bien. En el contexto académico y de formación, ¿cómo incluir, cómo propiciar, cómo, diría yo, voy a hacer así, cómo descubrir líderes? Voy a hacer, porque como tiene unas connotaciones personales tan importantes, yo lo veo como aquellos escenarios de talento en el deporte, donde pones a estos chicos que además tienen, para que entiendan, tienen una fecha límite, una edad límite de 12 o 13 años. En una escuela de talentos deportivos no te reciben a nadie de 15, no, te lo reciben de 7 y si llegas de 10 ya te ponen problemas, porque hay que mirar una serie de factores individuales tan importantes para identificar si ahí hay un talento y si continúas avanzando en él. Entonces, a eso pongo esa analogía porque yo creo que en ingeniería tienen que haber unos escenarios reales. Y yo creo que nosotros dimos un paso muy importante hace ya 15 años o más, que es el aprendizaje basado en proyectos, que aquí está estructurado en unos cursos, esencialmente 3 cursos. La verdad, yo que lideré ese proceso, yo quería que fueran 8, ¿cierto? Pero eso fue una batalla
de discusión de 3 años con los directores de departamento, que me decían, no, que sea solo uno, y que ese uno sea el trabajo de grado. No, señor, yo necesito que sean 8. Y con mucha dificultad logramos que fueran 3, con la característica de que tuviera 2 características. La profesora Flor Ángela estaba ahí, era la secretaria académica de la facultad. 2 características muy importantes. La una, me respetan que no sean propiedad de las carreras, tienen que ser interdisciplinarios, como continúan siendo, ¿cierto? No los manejan los departamentos de carrera porque morirán, ¿cierto? Y tercero, tienen que estar muy conectados con el medio, que de alguna manera ha tenido épocas en que lo hemos logrado, ¿no? Y yo, que lo dicté 10 años después de que dejé la decanatura, lo que veía yo ahí eran unos ejercicios de liderazgo de esas jóvenes y esos jóvenes, impresionante, porque usted tenía, alguien proponía algo de mecánica o de geología o de ambiental o de financiera, y ahí mismo aparecía la persona que lo iba a liderar. Y ellos mismos tenían que, y hacíamos cuestionarios de quién va a liderar este proyecto. Entonces, ese es un ejercicio real, ese es un ejercicio real que tienen que cuidar. ¿Y qué le falta? Como lo dejé yo por allá en el informe de 2010 cuando entregué el cargo de decano. Si se hace debidamente, será la plataforma para comunicarse con el medio y la proyección hacia la investigación. Entonces, ahí está, la plataforma para descubrir líderes está montada ahí. Yo diría, decana, que hay que poner otros 2 cursos optativos. Por ejemplo, que cada programa ponga cursos propios, pero todo basado en proyectos. Si un líder no dirige un proyecto, nunca va a ser líder. No está haciendo liderazgo, porque el mundo se mueve por proyectos, por proyectos. Yo en las clases de proyectos de ingeniería le decía a los jóvenes, venga, usted va a comprar una bicicleta, y les hacía toda la seguidilla de por qué es un proyecto, para qué la necesita, cuál es el barrio donde usted vive, porque depende de eso, de pronto sabe qué compra, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Va a ser una bicicleta de panadero o usted va a salir solo los pies? Etcétera, etcétera. Y finalmente usted tiene que hacerle un proceso de viabilidad, pero hay que aprovechar la plataforma que la facultad ya tiene para que ese sea un nicho, porque los líderes hay que generar el ambiente para que ellos surjan. Para mí los líderes surgen. Yo, para finalizar, soy de una familia de un señor cafetero, pero metido en el suroeste, que yo lo que lo vi fue liderar procesos muy importantes, técnicos, sociales, muy interesante. Creo que hay que tener sobre todo actitud y un ambiente donde los líderes puedan surgir. Bueno, con respecto, digamos, a esa pregunta, yo miraría algo y basándome en las respuestas que di anteriormente. Yo pienso que cada clase, cada sitio de clase, tenemos, yo decía, el líder, ¿cierto? El líder es el que tiene seguidores. ¿Qué es lo que se está entregando en cada clase? En cada clase usted le están diciendo, usted es el docente, pero usted es el docente porque tiene este conocimiento y tiene ya unos alumnos que son de pronto su posible masa de seguidores. Entonces, ¿cómo hacer que el docente como docente, en realidad, dictando cualquier materia, resistencia de materiales, alto voltaje, administración, la materia que sea, cómo lograr que haga liderazgo? Entonces, él tiene que estar empoderado del conocimiento que tiene y desde el principio le tiene que decir a los estudiantes, vea, no, este no es el programa de clase, no es tal materia, tal día, tal cosa, sino mire, lo que nosotros tenemos es, una vez que usted haga esta clase, reciba esta clase, haga los ejercicios, todo lo que nos vamos a proponer, usted va a estar en capacidad de, hay que decir, o sea, hacia dónde es que va a tener la competencia en qué. Entonces, el estudiante ya va a saber para qué es efectivamente esa asignatura y si tiene sentido. Y ya, entonces vamos juntos, y a medida que vamos juntos, como yo soy el docente,
yo los voy a liderar en ese conocimiento, en lo que ustedes tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo se deben unir, lograr trabajos en equipos, cual libro abierto, todo lo que sea. Desde el principio el estudiante en esa asignatura debe de tener un proyecto, un trabajo. Alguna vez yo hice ese ensayo cuando era docente. Cuando yo era docente, los estudiantes, el primer día de clase, yo les decía, ustedes con esta materia van a saber esto, me van a escoger un problema, ese problema lo van a trabajar en equipo, ese problema valía el 50% la asignatura y todo el semestre habían horarios de atención a los estudiantes, pero con turno, o sea, usted se anotaba en la puerta, a mí a tal hora, de tal hora, al equipo de nosotros, ir viendo el desarrollo a medida que se iba desarrollando la asignatura, no podían cambiar de trabajo, o sea, todo lo tenían con todos los problemas que tuvieran, pero de todas formas el estudiante sabía, por ejemplo, otra cosa, que todos iban a ganar la materia, no es que la iban a perder, sino que todos la iban a ganar, pero la tenían era que ganar. Si les tocaba repetir muchas veces el trabajo, lo tenían que repetir. Eso era una metodología que yo estoy hablando que es vieja, pero ese tipo de metodología de pronto puede lograr ahora que los mismos docentes, si saben exactamente que ellos van a ser los líderes de esa posible masa, van a conseguir seguidores. Y hay otra cosa que tiene que tener el líder, tiene que tener la capacidad de tener un relevo generacional, porque siempre se va a ir hacia qué, hacia el futuro. El pasado son las historias, lo que ocurrió y todos fueron momentos, pero hay que tener esas posibilidades con la gente. Entonces yo diría que en este momento, si a mí me dirían qué hacer aquí en la Facultad de Minas para adquirir el liderazgo, lo primero sería, bueno, que cada profesor con sus asignaturas se siente y diga, bueno, cuando yo dicto esta asignatura, ¿qué conocimiento es el que debe quedar efectivamente en el alumno? ¿Qué competencias son las que él va a tener? Y con base en eso, ya me voy por toda la evaluación, por todo lo que vamos a hacer y puedo hacer todo lo otro. Empodero a los muchachos, que entonces se reúnan en equipo, que conformen su equipo, que si el equipo lo quieren interdisciplinario, que lo hagan, pues todo lo que ya quieran ellos, pero que ellos desde el principio sepan, es que vean, yo al final voy a entregar esto, y esto es ese conocimiento de esta asignatura. Habrán asignaturas que cuando las personas lleguen y miren y digan, un momentico, es que esta asignatura, si a nosotros nos ponen a hacer ese ejercicio, esta asignatura no da en realidad ninguna competencia, entonces no tiene razón de ser, o a esta asignatura le falta algo. Y si los profesores se reúnen y cada uno dijo, ve, mi asignatura permite esto, y encuentra que es que hay 10 asignaturas que están haciendo lo mismo, entonces reevaluemos qué es lo que pasa, y ahí es que se reevalúa un plan de estudios, porque pueden estar sobrando materias o pueden estar faltando, porque es que entre ellos también tienen que ser líderes, pero líderes acá, ojo, líderes del conocimiento, porque eso es lo que está manejando la facultad, está manejando, es una empresa que maneja el conocimiento y hay que liderar, y ese conocimiento siempre va a ser incompleto, sí, es incompleto, pero la persona sí debe salir con la posibilidad de tener las herramientas para poder cada vez irlo completando. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Norma, también a Juan y a Juan Manuel. Vamos entonces, como les proponíamos, la idea es que sea un espacio dinámico y también los invitamos, si alguno tiene una pregunta para alguno o todos los ponentes, entonces por favor abrimos el espacio en este momento. Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Mauricio García, hago parte del primer semestre del pregrado de Ingeniería Geológica. Mi pregunta de antemano, darle las gracias pues por la información brindada en este espacio, a la facultad también por hacer de sus espacios un lugar enriquecedor de mucho conocimiento, ya que pienso que nosotros aprendemos de ustedes, pero de igual manera ustedes enseñándonos lo que han aprendido también aprenden un poco más de lo que ya han vivido a lo largo de su trayectoria. Mi pregunta es concreta. Ustedes como individuos
dentro de un colectivo llamado sociedad, ¿cómo construyeron el liderazgo que han alcanzado? ¿Y de qué manera han impulsado la semilla del liderazgo en las personas con las que han tenido la oportunidad de compartir? ¿Quién quiere responderle a Camilo? Para todos, para el... Bueno, a ver, yo pienso que uno el liderazgo no lo construye, porque es que el líder lo que tiene es seguidores. O sea, esa pregunta sería es preguntarle a los seguidores por qué siguen a alguien. Pero si uno va a mirar el liderazgo ya porque piense que hay seguidores, y ya digamos en la época mía, el pensar ya eso, siento que de pronto fui líder porque, por ejemplo, en la parte de diseño experimental, a mí, y en la parte de control estadístico, toda la parte de métodos cuantitativos, todo este tipo de cosas, a mí me siguen llamando ¿qué? Los exalumnos, me buscan para asesorías, me buscan para consultorías, la misma facultad también me sigue llamando para liderar, digamos, procesos donde hay que hacer modelamientos estadísticos o cosas de ese estilo. Entonces yo diría que uno tiene liderazgo y siente el liderazgo es si a uno efectivamente lo siguen buscando, pero uno no lo construye. O sea, usted puede lograr su liderazgo, es por ejemplo, usted me dice que es estudiante de primer semestre. Entonces, como estudiante de primer semestre, entonces usted va a mirar en la parte de geología, bueno, ¿cuál es mi área? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿En qué parte? Y en esa parte empezar a generar conocimiento y a buscar otro tipo de personas, no solamente el ambiente en el que está, tiene que seguir consultando, averiguando cosas, pues o sea, es muchas cosas, pero uno en realidad el liderazgo no es que uno lo haga personalmente, sino que en realidad es ya, y sobre todo en una facultad de ingeniería, es si usted tiene conocimiento y sea la persona que tiene el mejor conocimiento. Por ejemplo, yo pongo un caso, supongamos que yo en este momento tuviera un problema con lácteos y vengo a la Universidad Nacional, pues yo no voy a buscar en la Universidad Nacional a una persona de ingeniería mecánica, de pronto me voy para zootecnia. ¿Por qué? Porque sé que allá manejan ese conocimiento y que allá, cuando llegue allá, me van a decir, vaya donde el profesor X. Entonces hay que mirar eso. Ahora, pensar, por ejemplo, en el liderazgo de una institución. La Facultad de Minas sigue teniendo mucho liderazgo en muchas áreas. Pongo un caso concreto. Cuando uno tiene algún problema en la parte hidráulica, eso no es ni porque, o sea, hay un liderazgo en ese sitio, donde toda la vida ha existido ese conocimiento, pero es que las personas que han estado en esa área, ¿qué es lo que pasa? Pues siguen estudiando, siguen mirando, están con el medio, pero ahí no es que sea una sola persona, sino que es parte de la institución. Entonces, no sé, la respuesta me parece que personalmente es como... Gracias, no, vamos. Bueno, a mí nadie me designó líder, nunca, en ningún momento. Yo creo que uno llega, de alguna manera, a la vida, el camino de la vida lo va llevando. Entonces yo le voy a dar dos anotaciones simples. Yo fui vinculado a la Universidad Nacional al Departamento de Ingeniería Mecánica, donde estuve 18 años. Pero yo, en mi pasantía, mi pasada por Brasil, que fue de unos 6 años, me formé, como lo relató ahora Hernán, en el área de materiales, que era un área muy deficiente en Colombia. Entonces yo vine a liderar esa área. Y esa área fue imposible llevarla a un nivel importante dentro de un departamento de mecánica, porque no era reconocida. Entonces, ¿qué me tocó? Hacer una rebelión, ¿cierto? Hice una rebelión y conseguí 15 o 20 profesores por ahí en el 2003 y promoví la creación del Departamento de Ingeniería de Materiales, hoy de Materiales y Minerales. Y se formó ahí un nicho académico muy importante que generó mucho conocimiento. Tiene todo el desarrollo del edificio M17, que es un centro de laboratorios muy importante, de altísimas capacidades
científicas y tecnológicas. Entonces, pero eso fue una actitud, por eso le digo, estaban las circunstancias, y yo asumí ese liderazgo. El otro, el más reciente, que es en la Facultad de Ciencias de la Vida, que me trajo muchas particularidades, porque soy un ingeniero mecánico, ¿cierto? Pero el laboratorio de genómica más importante de este país en este momento nace en esta facultad hace 10 años de manos de un ingeniero mecánico, que es el doctor Juan Pablo Hernández. Pero la doctora Oli Montoya, para resumirlo, dice en un encuentro de planeadores, dice, en Medellín estamos proponiendo crear una facultad de Ciencias de la Vida, dadas las experiencias de genómica. ¿Y quién asume eso? Le dije yo, pues yo soy el jefe de planeación. Entonces venga, y monté ese proyecto. Y lo monté y lo llevé y se presentaba mucho el proyecto en PowerPoint por ahí, ¿cierto? Entonces yo alguna vez les dije, ustedes van a quedar presentando un proyecto en PowerPoint. No, eso hay que hacerle un texto. Entonces hice un proyecto que finalmente reuní un grupo de congresistas de Antioquia, casi 30, en un desayuno de trabajo con la vicerrectoría y la rectoría, y ese proyecto llegó al Congreso y fue aprobado. Entonces está el escenario y alguien lo tiene que liderar, entonces aparece. Yo creo que, por eso yo insisto que hay una cosa, lo voy a decir como en algún texto que estaba leyendo por ahí, muchas ansias personales también y mucha capacidad de hacer cosas y de ver cosas materializadas. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que hay que trabajar mucho en el conocimiento, en el relacionamiento con la gente y por eso insisto en que los escenarios en los cuales los estudiantes ejercen liderazgo, ejercen trabajo en equipo, hacen trabajo muy interdisciplinario, que es vital. Por eso proyectos de ingeniería no es gratis, que sea obligatorio de todas las carreras y que el trabajo sea de distintas disciplinas, porque si le entregamos proyectos de ingeniería a cada programa curricular, él va a morir, porque cada profesor va a tratar de resolver lo suyo, cada área curricular no. Es muy importante, ahí surge el liderazgo. Por eso insisto, hay que hacer ambientes para que el liderazgo surja. Mauricio, a ver, yo creo que el punto de partida es, en la responsabilidad que te dé la vida, trata de hacerlo lo mejor. Trata de hacerlo lo mejor posible. No hay mayor satisfacción cuando te entregan una responsabilidad o te entregan una institución y tú la entregas de nuevo fortalecida, reconocida y con impacto social, que eso es tan importante, Mauricio. Cómo mi trabajo impacta en la sociedad, cómo mi trabajo puede hacer mejor esta sociedad más justa, más equitativa, más progresiva, más progresista, etc. Entonces, primer punto de partida ese, tratar de hacerlo mejor. Lo otro es estar permanentemente actualizado. Uno, como decía la profe, uno trabaja es para el futuro. El pasado ya pasó, nos sirve, como dice la profe, de experiencia, pero siempre ese conocimiento que vas adquiriendo, cómo lo proyectas hacia el futuro. Y lo otro, una conciencia de que todo tiene fin, de que todo termina, y eso pues son esas lecciones. Yo veo tantos compañeros míos, porque no hay que confundir el liderazgo con el poder. Quedar uno atado al poder es lo peor que le puede pasar. Ser huérfano de poder es lo peor que te puede pasar. Tener el convencimiento de que la vida en un momento dado te da cargos de responsabilidad, etcétera, pero que eso es efímero. Como se le gritan a los árbitros en los partidos: vos salís, vos terminás. Y lo otro que te decía, estar permanentemente actualizado. Si tú no estás permanentemente
informándote de cuáles son las corrientes mundiales de pensamiento, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el área de tu conocimiento, cuál es la frontera del conocimiento en donde está. Simplemente estás interactuando para épocas que ya no son. Muy bien, gracias Juan Luis, Juan Manuel, Norma. ¿Otra pregunta al público? Vamos a una... Yo voy a pegarme de Mauricio porque él al final de su pregunta, y creo que quedó abierto todavía para dar una respuesta, y quisiera, doctor Juan Luis, ¿cómo se cultiva uno al interior como ser humano para ser un buen líder? Que nos cuente el caso específico suyo. Volvemos a la esencia de los filósofos, ¿no? Conócete a ti mismo, cuáles son tus limitaciones sobre todo, porque obviamente el líder tiene que tener ambiciones pero contenidas, y ambiciones de acuerdo al conocimiento que uno tiene de sus propias limitaciones. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, lo que les insistí ahora, el ansia de conocimiento y de un conocimiento muy amplio. Mira, si algo me aburre a mí, es un líder unidireccional. Nada me aburre más que sentarme con un presidente de una empresa que no me hable sino de P&G. Yo tengo una categoría que se llaman los empresarios ilustrados. Con una persona que me toque a mí al lado de una comida y que me hable todo el tiempo de política o que me hable todo el tiempo de negocios, primero me parece un poco indecente. Ustedes saben que con los japoneses en la mesa no se habla de negocios. Con un japonés se habla de negocios en la oficina, en el lugar, pero el lugar de socializar es para otra cosa. De manera que tener muchos intereses en la vida, tener muchos intereses en el deporte, en la literatura, en lo que ahora nos está, que tenemos en el tema del cambio climático, es decir, tener muchos intereses, me parece que eso es fundamental para un líder. No me gustan los líderes monotemáticos. ¿Y cómo se cultiva uno? Hombre, el mundo le ofrece a uno. No hay nada más apasionante que engancharse uno con un libro. Casualmente me sorprendió esta mañana la muerte del Papa leyendo un libro apasionante de Javier Cercas que se llama El loco de Dios o algo así, que es como una disección de quién era Bergoglio. Y la esencia de Bergoglio es los extramuros, la frontera, y por eso él lo acompaña a un viaje a Mongolia donde no había sino 1500 cristianos, pero era mirar el mundo desde la periferia. De manera que yo a veces voy a un velorio y digo, qué vano fue el paso de este señor por la vida, que no hizo sino conseguir plata, pero de tantas cosas que se perdió en la vida. Venía escuchando ahora una sinfonía que no había escuchado y yo digo, ¿cómo me había perdido yo en la vida de esto? De manera que cultivarnos como seres humanos, cultivarnos como realmente la oportunidad que nos da o que nos dio la vida de pasar por este mundo un rato y bregar a aprovecharlo lo máximo posible. Bueno, muchas gracias. Yo soy Juan Hernández, soy ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia y quiero hacer pues como dos intervenciones, y una es el tema de los maestros, de cómo se deben preparar como para ese liderazgo, entendiendo mucho lo que decía la profe Norma de la información y la comunicación. Justamente a nosotros nos preparan para eso, y es que en estos momentos vivimos ya en una era donde la información la estamos transmitiendo a la velocidad de la luz,
y eso es algo que a veces ni siquiera dimensionamos, y es que ya tenemos canales de fibra óptica que permiten justamente un flujo de datos a la velocidad de la luz. Entonces ahí es donde entra lo que decía la profe Norma de la comunicación, y es que para mí los maestros se tienen que centrar en ese proceso que es la comunicación, que es el proceso de transmitir la información del emisor y el receptor, utilizando ciertos mecanismos. Y lo que decía el profesor Juan Manuel, y era que dejar justamente esos procesos, cuando empezamos a entender que esos procesos que vamos a dejar a nivel de esa información que está llegando, van a ser los que van a dar esa posibilidad de que el estudiante aprenda e interiorice toda esa información que esté llegando. Entonces creo que ahí es donde se debe hacer el foco, y ese proceso viene acompañado de unos mecanismos, que uno de los mecanismos más importantes que tenemos es el lenguaje. Entonces cuando nos damos cuenta de que es un proceso, de que ya hay unos mecanismos y todo, ya como que la discusión se empieza a modelar en cuál es el mejor proceso para que esa información se transmita del profesor, pues del maestro al estudiante. Entonces eso por ese lado. Y ya pues como una pregunta así abierta que dejo de lo que decía Juan Luis, y es como el tema de estar enterado, de mantenerse informado y todo, y es que justamente esa generación de información que hay en estos momentos, cómo hace uno para mantenerse informado sin caer en ya el exceso, porque yo, por ejemplo, que me muevo en el mundo de la tecnología, todos los días están sacando algo, todos los días, entonces ese líder también cómo debe afrontar ese cambio inmediato que se está dando todo el tiempo. Entonces, por acá tengo como un intro, y es como nos enfrentamos a una sensación permanente de incompletud, que era lo que decías, tengo ahí como no sé, esa parte de la incompletud hace un tiempo me tiene como pensando mucho, porque esa incompletud nos empuja a buscar más, a hacer más, a querer saber más. Y es como vivimos en una era de aceleración constante, la tecnología avanza más rápido de lo que logramos comprender, impulsando una economía del conocimiento que premia la productividad extrema, la automatización y el crecimiento voraz. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Y la pregunta ya clave es, ¿cómo puede un líder asegurarse de que su avance tecnológico no deshumanice su equipo o la organización? Bueno, ahí hay como dos conceptos, sí, dos variantes. Un día enviamos pues en la universidad a una profe a que hiciera una maestría en Harvard. Y cuando llegó yo le dije, bueno, contame pues qué es lo que hay en distinto, a ver qué, pues, y me dijo, ve, lo primero, pues en aquella cosa del profe gringo distante, la recibió la primera y le dijo, esta tarde vas a encontrar la bibliografía en tu mail. Y ella, ansiosa, fue y abrió la bibliografía y había 100.000 ítems. Y dijo, ay, esta profe se equivocó, me mandó una base de datos. El otro día le dijo, profe, yo creo que me mandaste fue una base de datos. Y no, esa es la bibliografía. Es que la primera competencia suya en esta maestría es saber encontrar el oro en medio de la escoria. Entonces eso es fundamental hoy en la formación y en la búsqueda de conocimiento, es cuáles son las fuentes confiables. Por eso son tan importantes las publicaciones científicas acreditadas bajo la criba de pares, etcétera, porque es que estamos inundados de información, inundados. Y por eso sí uno tiene que buscar la fuente confiable. Yo no sé si conocer la curva de Stanford. Stanford hizo un estudio de cuánto se ha demorado la humanidad en duplicar su acervo de conocimientos. Y parte pues desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta el Renacimiento, pasaron 1500 años. Y la curva se va acentuando, hasta que yo estaba actualizado, la humanidad duplicaba su acervo de conocimientos cada 75 años. He leído ahora que estamos más o menos en 22 años, en 22 días, perdón. Es decir que
esa actualización del conocimiento tiene que estar necesariamente ligada a fuentes confiables, porque si no, nos perdemos y nos perdemos en la escoria y en tanta cosa inútil, hombre. Yo digo, y a veces el otro día leía una de las entrevistas con los creadores de Internet y decían, no podemos creer en lo que se convirtió esto, en esta cloaca en la que se convirtió, cuando esto era precisamente una herramienta académica para permitir el crecimiento constante, pero eso de un momento a otro se desvió. Pero estamos en un momento apasionante del mundo, estamos en un momento, en un nuevo mundo que es apasionante y que tenemos que aceptarlo, disfrutarlo, pero también cogerlo con pinzas en todos los peligros que estamos enfrentando. Sí, yo le complementaría una cosa que yo digo, y para la facultad, que es una manera de que un joven, como lo plantea Mauricio ahora, cómo se enfrenta a esto. Yo creo que nosotros en ingeniería hemos perdido de alguna manera el concepto de sistemas, porque la ingeniería de sistemas se acogió a lo técnico, ¿cierto? Y es a la técnica, pero realmente cuando usted lee, y esto es una recomendación, lo que se llama la teoría general de sistemas, 1929, Bertalanffy, 30 añitos, y escribió un libro que yo les digo todavía, búsquelo en internet, Teoría General de Sistemas. Cambia el pensamiento de cualquier persona que le ponga 2 o 3 capítulos que lea. Arranca diciendo, él era un biólogo, entonces arranca diciendo, primero, todos los sistemas tienen sus sistemas y ellos se afectan entre todos. Eso a veces no lo entiende un ministro de salud, a veces no lo entiende un empresario, a veces no. Es demasiado. Yo digo que lo primero que uno debería hacer en una nueva estructura de enseñanza a la ingeniería es que un joven debería de llegar a un curso o una joven de pensamiento sistémico, teoría general del sistema. Entonces usted arranca con este señor, hay muchos textos en la red, pero en educación, usted coge a Bela Banati, que es una maravilla, que es gran parte del trabajo que yo hice en el 2023 sobre el reinvento que tenemos que hacer de la educación en ingeniería. Entonces, debe haber un curso, y debe haber un curso, por ejemplo, sobre diseño general. Yo recuerdo las discusiones cuando yo estaba en la decanatura con el decano de ingeniería de AFID, el doctor Rodríguez Alberto, ¿cierto? Que él narraba, ingeniero, doctorado en ingeniería de diseño, que había que ver los mecánicos y los otros ingenieros diciendo que eso de qué se trataba, que no sabía calcular nada. Pero tiene la concepción global del diseño. Se perdió, porque usted le pregunta a un chico de ingeniería química, ¿usted qué diseña? Reactores y reacciones. Al eléctrico, entonces diseña circuitos. A un civil me pasó N veces en proyectos de ingeniería. Oiga, ¿y usted qué camino siguió para diseñar esa solución en ingeniería civil? Ah, el código. El código. Entonces cogen el código sismorresistente, ahora el 2020, y con eso, entonces eso se volvió, pero uno no ve la complejidad. Y yo creo que lo que hay que instaurar en estos jóvenes para entender el problema de la comunicación, para entender quién es líder, quién no es pensamiento complejo. Y para ver el tema del pensamiento complejo, yo digo, hay que poner a los chicos en un ambiente de pensamiento sistémico. Eso es, el exdecano de Ingeniería, Bogotá, Ismael Peña, él dicta un curso sobre pensamiento sistémico, un curso general para los estudiantes de Ingeniería en Bogotá, que yo creo que valdría la pena de ponerlo como libre elección inicial, se les va a llenar de gente. Y un curso de diseño, de fundamentos de diseño, pero general. El que diseña una solución biológica, el que diseña, quitémonos el tema de la máquina, el circuito, que eso nos cerró la mente. Entonces un chico antes de llegar al diseño mecánico debería haber pasado por
por un pensamiento de diseñador, ¿cierto? Que sirve para diseñar un sistema educativo, sirve para diseñar hasta un buen plato en la cocina. Y ahora que mencionas, Alberto, vimos también una pelea a volver al diseño manual. Pues, ¿cómo interpretas tus pensamientos a través del dibujo manual? Porque todos estos software y todas estas cosas de diseño que son maravillosos, pero el complemento de la mano para plasmar la idea es fundamental. Y se plasma, ¿sabe dónde el ejemplo para quien le gusten los carros? Cuando usted ve en estos programas de rediseño de carros, el señor que llaman, venga, la autora quiere un carro así de así. Él no saca AutoCAD, no. Él saca una paleta, 20 colores y arranca. Y todos los diseñadores de vehículos y de productos trabajan con la mano. Con respecto a tu pregunta, a ver, si uno, la pregunta que usted le coloque, digamos, en este momento de la consulta que usted haga en internet, le saca 10 millones de respuestas. A ver, lo que pasa es que la pregunta está mal hecha. Yo pienso que lo que hay que aprender es a puntualizar la pregunta, porque cuando usted empieza a puntualizar la pregunta, en realidad toda esa bibliografía que se le está dando se le empieza a reducir. Entonces, yo tengo la gran pregunta del diseño, pues por decir algo, del diseño, de lo que sea. Entonces me dice, hay 10 millones de entradas. Pero entonces yo tengo, cuando lo estoy haciendo, tengo que lograr puntualizar. Después de la puntualización, ¿qué es lo que hago? Digo, a mí me interesa eso en esta dimensión. Cada dimensión va a tener factores. De los factores que yo conozco, me interesa sobre este factor. Y de los factores que yo conozco, me interesan las variables que este manejo. Entonces ya mi pregunta no va a ser en forma general, sino que mi pregunta tiene que estar tan puntualizada que cuando a mí me decía 10 millones, después me entrega 200, 300. De esas 200, 300 que me entregó, tengo que tener la capacidad de saber cuál de esa información es información basura y cuál es simplemente copia y recopia de la información. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Generalmente lo que uno hace es, si eso tiene fecha de publicación, se va a la publicación más antigua. Y con absoluta, pues, o sea, ¿cómo lo hago yo? Me voy hacia la más antigua y a la más reciente. Miro la bibliografía de la más reciente y me doy cuenta cuál es la bibliografía que es nueva, porque en términos generales, todas las publicaciones que están haciendo últimamente son copia de recopia de cosas que existían. Entonces hay cosas que en realidad voy a la fuente primaria, o sea, el que construyó en realidad algo que era el constructo o el concepto de algo, y de esa manera lo hago. Pero para poder preguntar tengo que saber puntualizar, porque si no puntualizo me enloquezco en el mar de información. Aún más, un ejemplo, usted le puede preguntar en este momento a cualquier inteligencia artificial, pregúntele algo en lo cual tenga que razonar y no le entrega absolutamente nada, le entrega la misma información. Entonces, con lo que decía Juan Luis, hay que volver a lo práctico. Resulta que es que la inteligencia artificial se alimenta ¿de qué? Del pensamiento nuestro. Si usted no le sabe hablar, si no sabe modelar esa parte, que sería la parte del conocimiento, no hace absolutamente nada, porque en términos generales, esa inteligencia artificial lo que está manejando ahora es ¿qué? Bases de datos. Entonces, eso es simplemente unas bases de datos. ¿Y qué es lo que usted hace con esas bases de datos? Si usted las sabe preguntar, él le hace la información, pero si le va más allá donde tenga que razonar, no le ayuda porque no hay. Eso sería más o menos de pronto la pregunta. Entonces, en ese caso, ¿cómo lograr eso? Lograrlo es así, en esa forma, o sea, puntualizando, sabiendo uno exactamente hasta dónde es lo que uno quiere preguntar, y él mismo se encarga de depurar los artículos. Bueno, y ya la última era ya en el tema del liderazgo, y es lo que les decía. Entonces, en estos momentos estamos en un tiempo de productividad extrema, en un tiempo donde las decisiones muchas se están tomando por algoritmos,
Entonces, la industria bancaria, los créditos, a quién se le ofrecen, a quién se le aprueban, todo eso lo toman algoritmos, y así en un montón de industrias, y se está acelerando cada vez más, inclusive en las universidades, colegios, llegaremos al punto donde muchos de los pensum, muchas de las asignaturas se diseñen con base en algoritmos y todo. Entonces, el líder, en este caso, ¿cómo el líder va a empezar a enfrentar ese tema, por ejemplo, de las decisiones, ese tema de que a nivel de, por ejemplo, de procesamiento de datos, lo puede hacer mejor una máquina? Entonces, ese líder, ¿cómo va a hacer que no se pierda esa humanidad, o esa humanidad, no sé, tiende a perder lo que decías, el tema de la incompletud, nos va a llevar hasta dónde? Entonces, el líder, ¿cómo va a manejar eso? Profesores, muchas gracias. Soy Juan Pablo Izaza, vengo acompañando a la facultad y a la profesora Manotas en la estrategia de internacionalización y la creación de 2 centros de pensamiento, también como parte del proyecto de liderazgo con el territorio. Ustedes han tocado muy acertadamente lo que tiene que ver con la asociación, la apropiación social de conocimiento. Y yo quisiera saber si en su experiencia y si en este momento, digamos, tuvieran la oportunidad de contribuir con digamos, una iniciativa puntual a la facultad de programas de liderazgo o liderazgo juvenil que ustedes hayan conocido en sus instituciones o en sus pasos por cargos directivos, que pudieran ayudar a la facultad hoy en día con esas mejores prácticas. Si hay, digamos, una experiencia, programas de liderazgo que realmente tuvieran un impacto en este momento para la gestión que se está realizando en la decanatura. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad como programas en sí de liderazgo, pues yo creo que eso, bueno, voy a decir una cosa, y es esto: yo pienso que un programa de liderazgo es como un programa de autoayuda, es como un libro de autoayuda. Entonces la persona busca su libro de autoayuda para una cantidad de cosas. Yo creo que eso en realidad no existe. Lo que existe son unos procesos que se tienen que dar en forma conjunta, porque es que lo que tenés que tener es seguidores. Entonces yo diría simplemente, la base del liderazgo, ¿cuál es? Tenga conocimiento y sea fuerte en algo. Cuando usted ya sea fuerte en algo, ya va a lograr tener seguidores. Entonces es ahí en ese punto, o sea, empoderar a la gente con su conocimiento. Entonces, si yo le quiero decir a los chicos, bueno, usted va a ser un líder, usted va a ser la persona que va a ser la que sabe más de esto, actualícese, esté buscando, esté perfeccionándose y va a estar en eso, y empiece a conseguir ¿qué? Sus pares académicos, la gente con la que está, sus otras personas, empiece a trabajar en grupo, o sea, va a tener ese liderazgo. Pero yo, así como programas concretos de liderazgo, de verdad que yo pues personalmente no creo que en realidad exista. Yo estuve aquí prácticamente, digamos, 40 años trabajando acá en la institución. Muchos de esos, los compañeros míos de estudio, pues todos fueron los que, entre comillas, generaron un constructo, porque eso nunca existió, que fue el sindicato antioqueño. Todos fueron mis compañeros. Entonces, con toda esa gente, pues yo estuve, pero eso era un constructo. Ellos lograron conformar ese equipo de trabajo, donde cada uno de ellos, entre comillas, lideraba empresas distintas, que tenían resultados distintos, cada distinta, pero siempre buscando como resultados, siempre ejecutando, siempre tratando de trabajar lo mejor posible. Entonces, no sé, yo diría que esos programas en sí, que si es una asignatura, que si es una materia, no, es como la manera de que las personas asuman el futuro y hacia dónde van a salir. Eso es lo que es el liderazgo. Y primero uno tiene que liderar uno mismo y saber hasta dónde uno es capaz y en qué áreas que es capaz y en qué áreas es que va a ser el mejor. Es eso nomás. Eso es lo que hace el liderazgo, pues me pareció. Sí, no, a mí me parece un lugar común lo que uno escucha de coaching y todos esos temas, y de PNL en el medio empresarial.
que lo que trata de hacer en algunas con las personas que trabajan en eso y que se ganan su vida en eso con muy buenos resultados, es realmente lo que hacen es armar unos espacios donde la gente cambia y genera actitudes, pero no va más allá. Ha ocurrido y narran resultados donde después de que salen de ahí a la semana poca cosa ocurre. En otros ha ocurrido buenos resultados. Por eso insisto que lo que uno tiene que tener para todas estas jóvenes y jóvenes y para los propios docentes es unos entornos donde ellos estén entrenando permanentemente y también pueden hacer coaching si quieren, pueden traer personas especializadas que hagan. Hernán ha trabajado mucho en eso fuera y entonces que ha trabajado principalmente, digo yo, con empresas y con organizaciones de complejidad. Hay un tema en teoría de sistemas muy importante que son, y la educación, voy a cerrar con eso, la educación es uno de esos, se llaman sistemas de actividad humana. Nosotros somos expertos en sistemas técnicos, que sean eléctricos, mecánicos, de sistemas o de software, lo que sea. Tenemos que empezar a trabajar los sistemas de actividad humana. ¿Qué es un sistema de actividad humana? Un sistema de educación, un sistema de salud, que quiere más complejidad, un sistema ambiental donde el hombre realmente atenta contra el ambiente porque no disfruta del ambiente. Entonces sí creo yo que hay que insistir en el tema de pensamiento sistémico. Bueno. Y algo que es importante que yo decía ahora, ir delegando, ir entregando responsabilidades. A mí me parece, por ejemplo, que no hay que inventar, sino que está inventado. Las tutorías, las monitorías, son responsabilidades que se van dando. La elaboración de proyectos. Confíe en los estudiantes, entréguele presupuestos. Aprendan a manejar un presupuesto, aprendan a rendir cuentas. Yo creo que esa entrega paulatina de responsabilidades es muy importante. Y lo otro, el primer jefe. A uno lo marca el primer jefe. Qué bueno que todos los que entran al primer trabajo tengan un buen jefe. Un buen jefe es realmente no aquel que manda, sino el que acompaña. Y me parece que eso es fundamental. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que ya pues por temas de tiempo... Sí.